Bienvenidos nuevamente a otro tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Como es ya costumbre, antes de comenzar a tratar el tema que traemos para todos ustedes, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Caulares. Vayan y miren los mensajes anteriores, activen allí la campana de notificaciones, hagan clic en la mano o pulgar arriba indicando que les gusta este video, deja tus comentarios, queremos saber tus impresiones acerca de estas enseñanzas que estamos compartiendo por estos medios, y comparte este contenido también con otras personas a través de tus redes sociales. Durante los meses de octubre y noviembre hemos anunciado que estaremos compartiendo el tema Principios básicos de la fe cristiana. Ya hemos indicado que un principio fundamental es aquel referente a nuestra fuente o regla de fe y práctica, como lo es la Biblia, el libro en el que creemos, y que durante el mes de septiembre, el mes pasado, dedicamos todo el mes, hemos dedicado ese mes para el mes de la Biblia, dedicamos todo ese mes, esas 4 enseñanzas, a desarrollar algunas cuestiones esenciales sobre la palabra de Dios. Y si aún no has visto esos mensajes, si aún no has escuchado esas enseñanzas, queremos que te dispongas a hacerlo. Ya durante este mes de octubre, en esta serie Principios Básicos de la Fe Cristiana, hemos compartido en una primera ocasión el Dios que es, basado en Hechos 14, 8 al 23. En una segunda ocasión, la historia de todo hombre, basada en los primeros 3 capítulos del libro del Génesis. La semana pasada compartíamos una salvación tan grande en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Y el cuarto tema, el de hoy, lo hemos titulado La familia de Dios, y nuestro texto base está allí en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16, aunque vamos a considerar también otros textos. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16 dice de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiero invitarte a inclinar tu rostro y cierres tus ojos y oremos al Señor para que Él nos guíe durante este tiempo. Padre Celestial, una vez más acudimos a ti, rogando tu presencia, tu poder, tu dirección sobre nosotros y sobre este tiempo en particular, en el cual nos disponemos a acercarnos a tu palabra, a exponerla, a presentarla, para que pueda exaltar tu nombre y para que pueda edificar también cada una de nuestras vidas. Toma el control de este tu siervo y que sean tus palabras las que sean dichas en esta oportunidad. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Oigo mucho que muchos cristianos hablan de la iglesia o hablan de un cristianismo sin iglesia. Y eso es como hablar de un indigente, de una persona que no tiene casa, que no tiene familia. Es una tragedia verdaderamente, en el mejor de los casos. Y no es así como deben ser las cosas. La Biblia no sabe nada de cristianismo sin iglesia. Cuando una persona conoce al Salvador, no solo quiere, sino que también necesita reunirse con otros para adorar, para estudiar, para tener comunión, para servir a Dios y a los demás. La Biblia dice que Jesús instituyó la iglesia. En la Biblia, Cristo claramente se identifica con su iglesia y toma en serio esa identidad. De hecho, a principio del cristianismo había un hombre, Saulo de Tarso, que andaba respirando aún amenazas asesinas en contra de la iglesia. Aunque Saulo probablemente nunca había visto a Jesús, como luego lo vio, Jesús le dijo estas palabras: ¿por qué me persigues? Y luego se identificó a sí mismo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la identificación de Jesús con su iglesia era tal y personal que al perseguir Saulo a la iglesia estaba persiguiendo en realidad a Jesús
mismo, como lo señala Hechos capítulo 9, versículos 1 al 5, que dice de la manera siguiente: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Lo que le estaba haciendo a la iglesia, se lo estaba haciendo a Cristo mismo. Y una de las razones por las que debemos identificarnos con la iglesia es que Jesús claramente se identifica con ellas. En la Biblia se usan muchas analogías para describir la iglesia. Dice que es un rebaño, dice también, o se habla de la iglesia también como un cuerpo, pero también se describe la iglesia como una familia. Se habla también de la iglesia como un edificio, como la esposa de Cristo, pero también se habla de la iglesia como la familia de la fe o la familia de Dios. El apóstol Pablo se refiere a ella como tal cuando le instruye a Timoteo a cómo debe comportarse, como acabamos de leer en 1 Timoteo 3:15, cómo debe comportarse en la casa de Dios. La palabra familia describe bien a la iglesia. Lleva la idea de que debe ser una familia cariñosa, que acepta a los que los que se incorporan a ella, donde las personas que han nacido otra vez pueden ser atendidas, pueden ser alimentadas, pueden alcanzar la plena madurez en Cristo. La iglesia no es el edificio o el local o la sede donde nos reunimos. Aunque se reúne allí la iglesia, no es el edificio. La iglesia no es una organización, aunque puede estar organizada. La iglesia no es un público delante del cual hacer una presentación, aunque puede reunirlo de tiempo en tiempo. La iglesia es una comunidad cercana, una comunidad íntima de redimidos, de nacidos de nuevo. Es una hermandad unida bajo el Señor y Salvador Jesucristo. Es una familia viva del Dios vivo, que es Jesucristo. La iglesia no surgió simplemente porque algunas personas simpatizaban unas con otras, tenían algunas cosas en común y se reunieron. No. La iglesia resultó porque las personas se entregaron cada uno individualmente a Dios por medio de Jesucristo. No tiene sentido hablar de hermandad del hombre si primero hablar de paternidad divina. No hay necesidad de hablar de paternidad de Dios sin primero hablar de la fe en Jesucristo. La relación horizontal del creyente con otros creyentes siempre es derivada de una relación primordial, que es la relación vertical entre Dios y el hombre. Es decir, la relación horizontal entre personas siempre es derivada, una relación secundaria, no primordial. La relación vertical entre Dios y el hombre siempre debe venir primero y luego la relación horizontal entre unos y otros. No nos une el pegamento de la formalidad, no nos une el óxido de la tradición, no nos une los alambres de la organización, nos une nuestra mutua consagración a Dios el Padre mediante la fe en Jesucristo. Ahora bien, ¿qué quiere decir ser iglesia en este sentido? Tres cosas vamos a compartir en esta oportunidad. En primer lugar, nos relacionamos por medio de Jesucristo. En segundo lugar, somos responsables ante Jesucristo. Y en tercer lugar, somos representantes de Cristo. Primero entonces, como iglesia, nos relacionamos unos a otros por medio de Jesucristo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjense que toda persona llega a ser un hijo de Dios cuando deposita su fe en Cristo, como lo dice el versículo 26. Cuando Pablo menciona a todos,
Él se está refiriendo a que judíos y gentiles pueden gozar de una relación muy personal con Dios, que el ser hijo de Dios tiene la idea de libertad, de hijos maduros que gozan de libertad como hijos, y no más bajo una supervisión cercana de un tutor o de una niñera. Los romanos tenían una ceremonia que llamaban toga virilis. Por ella se demostraba que un niño llegaba a la edad madura, que era entre los 14 y 17 años, y que se convertía en un hombre o un ciudadano romano con todos los privilegios, es decir, que ya tenía la mayoría de edad. Como hijos de Dios en Cristo Jesús, las personas tenían un privilegio que la ley no les podía dar. Y esta relación muy especial con Dios no viene naturalmente por ser un ser humano. Algunas personas piensan que todos los hombres son criaturas de Dios, pero también son hijos de Dios. Pablo explica que los hijos de Dios son aquellos que son bautizados en Cristo. Versículo 27. La palabra bautismo acá no se puede interpretar como el bautismo en agua, no se refiere a eso. Si Pablo está hablando de un bautismo en agua, entonces está yendo en dirección contra su argumento de que la salvación en Cristo es siempre aparte de cualquier rito, solamente por la fe, sin las obras de la ley y sin el cumplimiento de ningún rito. El uso que Pablo hace del bautismo es casi siempre un uso simbólico, no es un uso literal. Es mejor interpretar la palabra bautismo aquí en sentido espiritual. La posición espiritual como hijo de Dios está basada en la unidad que un cristiano tiene en Cristo Jesús. Esta unidad viene por medio del Espíritu Santo. Pablo menciona en 1 Corintios 12:13 que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, todos en un mismo cuerpo, tanto judíos como griegos, tantos esclavos como libres, a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. El Espíritu Santo es entonces el que une a todos los creyentes en Cristo. Es en esta posición espiritual, cuando una persona cree en Cristo, que el creyente es revestido con la justicia y la personalidad de Cristo, y no es por medio del cumplimiento de la ley. Cuando esto pasa en el creyente, él quiere agradar a Dios, no para ser recompensado, sino porque va en consonancia con su nueva naturaleza, esto de agradar a Dios. En esta nueva posición espiritual de un creyente, no hay diferencia de raza, de sexo o de posición social. Esto era contrario al pensamiento de los judíos que creían que los gentiles y las mujeres eran inferiores al hombre judío. El evangelio de fe en Cristo Jesús es para todos. Obviamente aquí no está hablando de los diferentes roles de género que el mismo Dios ha establecido, sino que está hablando de que a la hora o delante de Dios en cuanto al valor y a la hora de acceder a Él, todos, mujeres y hombres, somos iguales. Obviamente ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Machismo y feminismo son dos pecados en los que han andado los seres humanos, pero es así de sencillo. Si Dios es tu Padre, Dios es mi Padre, entonces usted y yo somos hermanos, somos familia. Somos hermanos y hermanas en Cristo. A los fariseos les encantaban los títulos, les encantaba que los llamaban raí o maestro, y reprochándolo Jesús les dijo, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí o maestro, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos, hablando de que en la familia de Dios no hay jerarquías, no hay nadie más importante que otro, aunque hay funciones diferentes y roles diferentes. Aunque somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, no todos tenemos la misma función, pero todos somos hermanos. Algunos todavía podemos recordar el tiempo cuando los miembros de la iglesia se llamaban hermano o hermana entre sí. Sea que necesitemos consuelo o valor, debemos hallarlo en la casa de Dios. Es el lugar donde los unos debemos llevar las cargas de los otros. Gálatas 6:2, comprendernos unos a otros, confesarnos nuestras faltas unos a otros, orar unos con otros, unos por otros, como lo dice Santiago 5:16, debemos servirnos unos a otros, levantarnos o lavarnos los pies
los unos a los otros. No me refiero a que tengamos que lavarnos literalmente los pies los unos a los otros. Eso fue un ejemplo de servicio que el Señor nos dio, un ejemplo de humildad y de servicio unos a otros que el Señor nos dio al lavarle los pies a sus discípulos, allí en Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Ahora bien, en cuanto a este simbolismo del lavado de pies, cuando sirvamos a otros o cuando de manera simbólica lavemos los pies de los otros, no use agua con hielo, no vaya a ser que se le congelen los pies. No use tampoco agua hirviendo como para quemarlo, más bien use agua tibia, agua templada, para aliviarlos, para suavizarlos y para relajarlos, así como cuando uno va al pedicurista o a una quiropedia y le colocan sus pies dentro de una ponchera con un dispositivo que pone el agua en movimiento, es agua tibia para aliviarlos y suavizarlos. También se nos dice que hablemos la verdad en amor, Efesios 4:15, lo cual no siempre es fácil de hacer porque exige a la vez valor y gracia. Hablar la verdad en amor incluye muchas veces elementos como el arrepentimiento, la restauración, el perdón, el avivamiento. Por otro lado, la cólera, el enojo, la amargura, el conflicto, la contención, siempre van a estorbar la obra del Espíritu Santo en todas partes y en todo el tiempo, y especialmente en el seno de la iglesia. No podemos permitir que esto persista en nuestra familia o en nuestra congregación. Podemos hacernos daño los unos a los otros mediante el silencio, mediante el sarcasmo, mediante el humor negro. Debemos tener mucho cuidado en cómo usamos cada una de estas cosas. Entonces, en primer lugar, vemos que nos relacionamos unos a otros por medio de Cristo. En segundo lugar, como iglesia somos responsables ante Jesucristo. Si vemos allí en Colosenses capítulo 1, versículos 18 y 19 nos da la base para esto. Colosenses 1, 18 y 19 nos muestra cómo es que somos responsables ante Jesucristo. Dice, y esta, refiriéndose a Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Fíjense que Colosenses en su primer capítulo dice esencialmente lo mismo. En el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Y en el versículo 18 dice que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el comienzo, Él es el principio, Él es el protocos, el preeminente, para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces el concepto del Señor tiene que ver con el hecho de que Jesucristo es soberano y está por encima de todo. Ahora eso se manifiesta a sí mismo en la iglesia en dos maneras que quiero enfatizarles. En primer lugar, Cristo gobierna su iglesia como el Señor de su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Permítame decirle algo. Si alguien le preguntara quién está a cargo de su iglesia, ¿qué le diría a usted? ¿Qué le respondería? Debería ser Jesucristo. No simplemente por decirlo, sino porque en verdad es Jesucristo el que está a cargo de su iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23 dice que Él es la cabeza. Usa la palabra que tiene que ver con la idea de ser el primero, ser el prominente, ser el supremo, ser el que determina todos los asuntos, el que está a cargo, el soberano. Es la idea también que se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Como la cabeza, Él tiene toda autoridad sobre su iglesia. Él gobierna su iglesia. En Apocalipsis capítulo 1 se ve de esta manera. Él está moviéndose entre los candeleros, cada uno de los cuales representa su iglesia, y Él está manteniendo alumbradas las lámparas.
Y Él viene con pies de fuego y con ojos penetrantes conforme Él escudriña el pecado que necesita ser aplastado y sacado de su iglesia. Él es el Señor de su iglesia. Y en segundo lugar, Él gobierna su iglesia mediante hombres que ha colocado a cargo de la iglesia. Puede ser hombres piadosos, puede ser un hombre que es el pastor de esa iglesia, pueden ser varios hombres, una pluralidad de hombres piadosos, como lo ha hecho siempre. Algunas iglesias tienen un solo pastor, una iglesia tiene un pastor y un copastor, un pastor asociado que le apoya y le suple. En algunas iglesias hay una pluralidad de pastores, sé de algunas iglesias que tienen 9 pastores, sé de grandes iglesias con más de 10.000 miembros que tienen unos 50 hombres que han sido designados como pastores o ancianos de esa iglesia, y la meta de sea un solo pastor, sean muchos pastores, la meta de la iglesia tiene que ser siempre hacer lo que Cristo quiere que haga la iglesia. Ahora, sabemos mucho de lo que Él quiere que hagamos porque está escrito aquí. ¿Cómo sabemos lo que Cristo quiere que haga la iglesia? Está escrito aquí en su palabra, la palabra de Dios. Ahí tenemos la información. Ahora bien, cuando la Biblia nos habla de ciertos asuntos, es donde el pastor, junto con otros pastores que le acompañan, otros ministros que le acompañan, deben estar en comunión con Dios en oración, buscar su dirección, con paciencia, esperar que Dios pueda guiarles a todos para que pueda mostrarles qué es lo que quiere que hagan en ese asunto particular, de lo cual no hay información explícita en su palabra escrita. Pero la iglesia pertenece a Cristo, no es propiedad de ningún pastor, de ningún cuerpo, de los diáconos, no es propiedad de ningún concilio, de ningún comité, de ninguna convención, de ningún clero. Cada iglesia local en particular no es responsable ante ninguno de ellos, es responsable únicamente ante Jesucristo, y de ahí surge uno de los principios que nos distingue a nosotros como iglesia bautista, que es la autonomía de la iglesia local. Ahora bien, este principio de la autonomía de la iglesia local no quiere decir que una iglesia puede hacer lo que se le antoje, no significa esto. Ya hemos dicho que el que gobierna la iglesia es Jesucristo. Quiere decir que cada iglesia local es libre para hacer lo que Cristo quiere que haga. Es la casa de Cristo, es su familia. Para que sea libre de hacer lo que Cristo quiere que haga, entonces no puede haber ningún grupo o individuo, junta, obispo, concilio, convención, clero, que medie entre Cristo y la iglesia. La única corona en el cristianismo pertenece a la cabeza de Jesucristo, quien se la ganó al llevar otro tipo de corona, la corona de espinas. Los pastores, más que nadie, deben recordar esto. No deben martillar la autoridad pastoral en cuanto a ese asunto. Realmente el que tiene toda autoridad y que merece toda lealtad es Jesús. No deben usurpar el lugar que le pertenece a Cristo. Hay diferencia entre dirigir y arrear. Los pastores deben guiar bajo la dirección de Dios, pero no deben arrear. Para algunos pastores todo es cuestión de ego. Y como alguien bien dijo, parece que su ego quiere simplemente expulsar a Dios de su dominio y quiere hacer lo que a usted mejor le plazca. Por esto los bautistas somos tenazmente independientes, defendemos mucho este principio de la autonomía de la iglesia local. Creemos que es debido al sacerdocio del creyente, que es otro tema que vamos a tratar en esta serie de principios básicos de la fe cristiana, y creemos también que tiene que ver con la competencia individual del alma, la competencia del alma del individuo. Nadie debería ponerse entre el ser humano y el Señor, sea de manera colectiva o de manera individual. Los bautistas tal vez no den mucha importancia a este asunto si no logran salirse con la suya, pero sí le dan mucha importancia al privilegio de poder decir lo que opinan
Y la verdadera iglesia, la familia de Dios, debe ser libre para hablar, para debatir, para decir sus opiniones. La iglesia no es un lugar para un dictador, para liderazgos abusadores, sea dirigente elegido por la convención o el pastor de una iglesia local. La iglesia no es un lugar para eso. Y en tercer lugar, finalmente, como iglesia somos representantes de Cristo. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 20, nos da la base para esto. Segunda a los Corintios 5, 20, nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo. Fíjense que el papel de embajador es único, porque él está apoderado por una entidad que lo mandó. Solemos pensar en el pastor, el evangelista o el líder cristiano como un embajador, ciertamente, pero en realidad cada creyente es un embajador. Él es el mejor o tal vez el único testigo por medio del cual Dios puede exhortar a ciertas personas. No es difícil definir nuestra esfera como embajadores cuando comprendemos conceptos que se han presentado, como por ejemplo el del círculo de influencia o círculo concéntrico, comenzando con nuestros familiares allí en nuestro hogar, en nuestra casa, extendiéndonos a otros familiares o también a nuestros vecinos, a la gente de la comunidad, a las personas con las que convivimos diariamente, aún nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, contactos casuales. En cada contacto Dios nos asigna una obra como embajadores o como sus representantes. ¿Qué podemos decir a los que van, o qué podemos decir nosotros que vamos en nombre de Cristo? Debemos tener la dignidad, la autoridad, la presencia y el poder de representar eficazmente al Dios que ha reconciliado al mundo consigo mismo. Hay dos maneras de identificar la reconciliación, que es el pasaje que hemos visto. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, como un mensaje para los que no conocen al Señor. Y la reconciliación se puede pensar en primer lugar en términos de los incrédulos, de reconciliar a los incrédulos con Dios. Aquí Pablo está hablando a creyentes diciéndoles que se reconciliaran con Dios. También, si estudiamos los dos énfasis de la reconciliación, es cierto que cuando se predica el Evangelio se invita o se apela a los oyentes a reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Dios perdona el pecado y da el don de la vida eterna de esta manera. Pero en segundo lugar, la reconciliación es algo continuo en la vida del creyente. Cuando surge rebelión o el pecado en la vida de uno, la necesidad de reconciliarse con Dios es imperativa. Así que la invitación es para los creyentes ahora, en cualquier época de su vida o en cualquier etapa de su experiencia, cuando esa comunión con Dios se ha roto, cuando hay un desacuerdo entre los creyentes, una tendencia a rechazar también el Evangelio y la gracia de Dios, hay que volver a reconciliarse con Dios y con lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. El versículo 20 dice la palabra rogamos. Es la súplica con la que nos acercamos a los no creyentes, pidiendo que ellos dejen su rebelión, dejen su alejamiento para aceptar la oferta de perdón y paz que Dios ofrece por medio de Cristo Jesús. El mensaje es una invitación y siempre es igual: reconcíliense con Dios, reconciliados con Dios. Este versículo es la clave en el argumento de los versículos 18 al 21. Aquí Pablo combina la proclamación evangelística con el ministerio pastoral que tanto se necesitaba en la iglesia de Corinto, una iglesia muy difícil, con muchos problemas. Hay también otro motivo para la apelación de Pablo, y es que su relación con los corintios a estas alturas no estaba del todo clara y no era estable. El anhelo de él era que los corintios tomaran pasos para reconciliarse
con Él. En la vida de ellos y en la nuestra, la reconciliación tiene que ser no solamente un concepto teológico o teórico, sino una realidad práctica y personal en nuestras relaciones humanas. El plan de Dios para la iglesia local siempre se centra en la evangelización. Los que son llevados a Cristo nacen así, en el lugar preciso donde pueden recibir cuidado, ser discipulados, y esto evita la pérdida que se ve a menudo en las organizaciones paraeclesiásticas. Las organizaciones paraeclesiásticas son organizaciones que trabajan aparte de la iglesia y que tratan de hacer el trabajo que Cristo le asignó a la iglesia local, y por supuesto no pueden hacerlo completo porque las iglesias se enfrentan a dos peligros. Acá se centran en el peligro de concentrarse únicamente en su propia clase de gente, en los creyentes, y descuidar por entero la evangelización, o centrarse en la evangelización y descuidar por entero en la atención pastoral a los creyentes. En conclusión, nos preguntamos qué quiere decir ser la iglesia. 3 cosas hemos compartido en esta oportunidad. Nos relacionamos por medio de Cristo, somos responsables ante Cristo, ante Jesucristo, y somos representantes de Cristo. Quiero preguntarle a los amigos que nos escuchan y nos ven en esta oportunidad: ¿has creído en Jesucristo como tu único Señor y Salvador? ¿Aún no eres un hijo de Dios? ¿Todavía no perteneces a la familia de Dios, donde están todos los que son hermanos por ser hijo de Dios, por adopción, ahora por la fe en Cristo Jesús? A mis hermanos en la fe, quiero preguntarles: ¿cómo ve el mundo no creyente a tu iglesia? Bueno, ¿acaso eres uno de los que piensan en el cristianismo sin iglesia? Sería la primera pregunta. Pero otra pregunta sería: ¿cómo ve el mundo no creyente tu iglesia local en particular? ¿La ven como una familia en conflicto, una familia disfuncional? ¿O acaso la ven como deberían verla, como una familia cariñosa, en donde las personas se aman y son atendidas en su necesidad espiritual? ¿Ante quién eres responsable, o ante quién es responsable tu iglesia? ¿Ante un concilio, ante un comité, ante una convención, ante un clero, ante un líder religioso que ha sido colocado sobre una posición de autoridad suprema sobre toda la iglesia? ¿O tu iglesia es responsable ante Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia? ¿Estás cumpliendo con tu papel como embajador de Cristo ante el mundo? ¿Estás siendo testigo de Cristo ante todo aquel que está en tu círculo de influencia? Ciertamente, en una época en que la cultura es cada vez más secular, es beneficioso estar en una familia de creyentes con la misma mentalidad. Estos hermanos y hermanas pueden animarlo en su camino, en ese camino de fe. Además de dar respuesta a sus preguntas sobre temas espirituales, pueden ser apoyo en momentos de dificultad. La familia de la iglesia también puede darle la oportunidad para servir y para que sea usted el que preste apoyo, el que preste ayuda a aquellos que le necesitan, para que sea usted instrumento de Dios para ayudar a otros en su crecimiento espiritual. Bien lo ha dicho el Señor en su palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A los amigos que nos escuchan quiero invitarles: abandona ya tu rebelión, tu alejamiento hacia Dios. Acepta ya la oferta de perdón y paz que Dios te está ofreciendo en este momento por medio de Cristo Jesús. Reconcíliate con Dios por medio del arrepentimiento y por la fe en Cristo Jesús. De esa manera serás ahora un hijo de Dios y formarás parte de la familia de Dios y recibirás las bendiciones que todo eso implica. A mis hermanos en la fe, quiero recordarles lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ciertamente en estos tiempos de pandemia y cuarentena no podemos reunirnos físicamente, muchos de nosotros, pero podemos tener hermanos que viven cerca,
podemos estar cerca a través de los medios digitales, a través del teléfono, a través de las redes sociales. Podemos estar cerca orando los unos por los otros, conociendo las necesidades de los otros y ayudándonos unos a otros. Por eso ama a tu iglesia. Tu iglesia es una iglesia conforme al corazón de Dios, una iglesia bíblica, donde se predica fielmente la palabra de Dios y donde se practica fielmente la palabra de Dios. Ama a tu iglesia, valórala, cuídala, haz vida en ella, acude a ella para ser usado por Dios, para bendecir a tus hermanos. Y como dice también Hebreos 10, pero el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La mejor obra que usted puede hacer es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso quiero invitarte a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y oremos al Señor para culminar este tiempo. Amado Dios, queremos darte gracias por habernos salvado, por habernos hecho tus hijos y por que ahora te tenemos como Padre y porque tenemos muchos hermanos, somos parte de una gran familia espiritual en lo que es la iglesia universal, pero nos ha colocado en una iglesia local. Y gracias por la iglesia local en la cual nos has colocado. Señora, podemos saber ahora que nos relacionamos con nuestros hermanos es a través de Cristo. Podemos saber ahora que somos responsables primeramente como iglesia ante Jesucristo y como miembros de iglesia ante Cristo y ante ese hombre o esa pluralidad de hombres que has colocado allí para gobernar la iglesia como sus pastores o sus pastores. Y que entendamos, Señor, y gracias por hacernos y darnos ese privilegio y esa responsabilidad de ser embajadores, ser representantes de Cristo. Oro pues para que podamos cumplir este papel fielmente. Y oro por mis hermanos o por mis amigos que nos escuchan y nos ven en esta ocasión, para que ellos también puedan dar ese paso de arrepentirse y de poner su fe en Cristo como Señor y Salvador, de tener ahora a Dios como Padre, de tener la certeza de que son hijos de Dios por la fe en Cristo y de tener la certeza de que son ahora parte de la familia de la fe, de la familia de Dios, de la casa de Dios. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos darte las gracias una vez más por tu atención, por tu tiempo, por vernos o escucharnos a través de estos medios. Oramos para que el Señor bendiga tu vida. Si aún no eres creyente, oramos para que el Señor pueda hacer la obra de salvación en ti. Y si ya lo eres, oramos para que sigas creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga y Dios bendiga a tu familia.